Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre las mutaciones y el neodarwinismo. La Biblia dice, les mandarás que digan a sus señores, así dice el Dios de los ejércitos, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y aún las bestias del campo les he dado para que les sirvan. Y dijo al hombre, he aquí que el temor, o sea el respeto reverente del Señor, es la sabiduría. Cuando después de más de 100 años de investigaciones, los darwinistas originales se convencieron que ni la selección natural ni las características adquiridas del lamarquismo causaban la evolución de una especie en otra, sino apenas y a veces solo cambios dentro de una misma especie, como las 14 o más variedades de picos en los pinzones de Darwin, tuvo que idearse otro mecanismo más para explicar la evolución. Así, después de encontrar, recolectar, analizar y concentrar en los museos más de 200 millones de fósiles de más de 250,000 especies diferentes, las posibilidades de encontrar formas intermedias y los eslabones perdidos entre un reino y otro como evidencias de evolución se redujeron a cero y las esperanzas de Charles Darwin se desvanecieron, por lo que se tuvieron que proponer nuevas teorías. Fue entonces que surgieron los neodarwinistas, que cifraron sus esperanzas en que la evolución de una especie a otra se lograría por mutaciones al azar que provocarían la espontánea modificación, enriquecimiento y perfeccionamiento del código genético, o sea el ADN y los genes, necesarios y suficientes para cambiar una especie en otra. Pero el principal problema con el que se encontraron fue que en la realidad las mutaciones benéficas son prácticamente inexistentes en la naturaleza. Al respecto, George E. Simpson comentó, si la evolución ha de ocurrir, los seres vivos deben ser capaces o de adquirir nueva información o de alterar la información ya almacenada. Sin embargo, aún no se ha dado la prueba absoluta de que en condiciones naturales las mutaciones sean usadas para la evolución. H.J. Müller agrega, además, en conformidad absoluta con la naturaleza accidental de las mutaciones, extensas investigaciones concuerdan en demostrar que la gran mayoría de ellas perjudican los mecanismos de sobrevivencia y reproducción del organismo, pues las benéficas son tan escasas que podemos considerarlas a todas malas. Y Michael Pittman concluye, ni la observación ni los experimentos controlados han demostrado a la selección natural manipular las mutaciones como para producir un gen, una hormona, una enzima, un sistema o un órgano nuevo, y menos una nueva especie. Ante tal frustración surgió la inverosímil teoría de la saltación y el equilibrio puntuado, que es la creencia de que más o menos cada 50,000 años, gracias a que un buen día, espontáneamente, por azar y sin un error, ocurría una masiva mutación de todo un ADN, de tal manera que repentinamente y sin formas intermedias, de dos huevos vecinos de reptil, por ejemplo, salía un pájaro y una pájara completos, fértiles y de la misma nueva especie. ¡Wow! Y todo esto fue provocado por la frustración del paleontólogo Stephen Gould de la Universidad de Harvard, que trabajando con Niels Eldredge nunca pudieron encontrar evidencia alguna de evolución gradual en los fósiles. De igual manera, Richard Goldschmidt, después de provocar durante décadas infinidad de mutaciones en la mosca de la fruta, nunca logró crear una nueva especie y cayó en la desesperanza. Norman Macbeth y John Gleadman comentan,
Fue entonces que Gould y ellos propusieron ideas que en otro tiempo solo eran populares en relatos ficticios, diciendo que en el pasado hubo cambios evolutivos muy rápidos que ocasional y súbitamente hacían aparecer nuevas especies gracias a la sobrevivencia de los llamados monstruos viables. El problema era que la mayoría de las reacciones biológicas son reacciones en cadena y, por ejemplo, para tener un mejor reloj, todos los engranes necesitarían cambiarse simultáneamente con el fin de lograr nuevamente un buen ajuste. Esto se conoce como la ley de la sintropía de Albert Szent-Györgyi, Premios Nobel 1937 y 1955. Jerry Bergman comenta: ¿de qué sirve un ojo evolucionado a medias o un ala en el abdomen? Al postular su teoría de la sintropía, Szent-Györgyi, quizás sin querer, formuló uno de los argumentos más contundentes del creacionismo. El hecho es que un órgano corporal es inservible mientras no ha sido perfeccionado por completo. A. Koestler concluye contundentemente: toda mutación que ocurriera aisladamente sería eliminada antes de poder combinarse con otras, pues todas son interdependientes. La teoría de que las mutaciones se unieron como consecuencia de una serie de coincidencias sucedidas a ciegas no solo es una afrenta al sentido común, sino a los principios básicos de la argumentación científica. Si por simple ley de probabilidades, la posibilidad de que por azar un gen que causa la formación de un ojo de pescado sufra exitosamente los cambios necesarios para programar la formación de un ojo de reptil es cero, ¿cómo es que se considera razonable teorizar que es posible que del huevo de un reptil por pura casualidad salga no solo un pájaro perfecto, sino simultáneamente en sus dos versiones, macho y hembra? Además, está documentado que las monumentales, simultáneas y rápidas mutaciones provocadas por la irradiación masiva en Hiroshima y Nagasaki y luego en Chernóbil siempre fueron dañinas o letales tanto para el individuo mutante como para su descendencia, y que lejos de causar evolución, las mutaciones causan degeneración y monstruosidades. Ted Obsansky concluye: la mayoría de las mutaciones, tanto aquellas provocadas en los laboratorios como aquellas incorporadas naturalmente en las poblaciones, siempre deterioran la viabilidad y producen monstruosidades y enfermedades hereditarias. Parecería pues que tales cambios no pueden servir como bloques de construcción de la evolución. Julian Huxley y G. L. Stebbins alguna vez al respecto escribieron: la gran mayoría de los genes mutantes son nocivos y es obvio que el cambio de especies mediante mutaciones no ha desempeñado papel alguno en la evolución, pues después de un número mayor o menor de generaciones, los mutantes siempre son eliminados. Mark A. Hall y Milton S. Lesser agregan: desde que se demostró que es falsa la teoría de Lamarck y que la teoría de la selección natural no explica ni el origen ni la herencia de los cambios, la teoría de De Vries, la del origen de las especies por mutaciones, ha demostrado ser muy débil, pues ningún conjunto de mutaciones ha iniciado una nueva especie en una sola generación. Ernest Mayr concluye: creer que tan drástica mutación produciría un nuevo tipo de organismo viable y capaz de ocupar una nueva zona adaptativa es equivalente a creer en los milagros. Sí, es equivalente a creer en el milagro de la explosión cámbrica, en donde todos los tipos básicos o especies de seres vivos aparecieron súbitamente por creación y nunca gradualmente por evolución. La Biblia dice:
El Dios de dioses ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, y los cielos declararán su justicia. Mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes, y mías son las fieras del campo. Entiendan ahora esto los que se olvidan de Dios. Al que ordene su camino, yo le mostraré la salvación de Dios. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.